Hola de nuevo, muchas gracias por unirse a esta sesión en la que vamos a estar hablando sobre el futuro del trabajo y la ventaja competitiva de mirar hacia el interior. Muchas gracias por unirse de nuevo. Nosotros somos Emilio Parra, analista de consumo, y yo, Arturo Girón, analista senior de consumo. Vamos a hablar un poco sobre lo que todos ya sabemos, cómo ha cambiado la dinámica laboral en las oficinas en los últimos 2 años y sobre todo derivado de la pandemia de COVID-2019. Durante el 2020, cerca del 33% de los empleados pudieron realizar sus labores en casa. Esto fue un crecimiento impresionante de lo que teníamos de niveles anteriores a la pandemia. Antes de este problema global, solamente un máximo de 3% de los empleados podían tener estas facilidades de realizar el trabajo en casa y así lo hacían, ¿no? De hecho, pues estoy seguro que muchos de nosotros estamos viendo este evento y realizando este evento desde nuestras casas todavía. Pero como saben, bueno, no todos los sectores ni todas las industrias se vieron afectadas de igual forma, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la industria, si es un trabajo mucho más físico, como tal vez puede ser construcción o manufactura, pues será mucho más difícil que los empleados pudieran realizar las labores desde su casa, mientras que, por otro lado, lo que conocemos como trabajadores del conocimiento, es decir, empleados administrativos, puestos gerenciales, personas que realizan servicios profesionales, tuvieron mayor facilidad de realizar este switch al trabajo remoto, al trabajo en casa, sobre todo por la naturaleza de sus actividades que nada más requerían tener sus equipos conectados a Internet y poder hacer sus labores desde cualquier lugar donde hubiera una conexión a Internet. Y pues, por supuesto que hay una fuerte relación, como ya lo mencioné, entre el tipo de industria y las capacidades que tienen para implementar home office, como ya lo mencioné ahorita hace unos momentos, dependiendo de las actividades, si son actividades manuales o si son actividades más de análisis o de otro tipo de actividades, pues es más fácil que los empleados puedan hacer este cambio al trabajo remoto. Y también instalar tecnologías de automatización. Obviamente, en este caso, las industrias que tienen muchísima más contacto en el trabajo con las fábricas, con las máquinas para realizar esto, pues es más fácil que puedan instalar estas tecnologías de automatización. Y se estima que con este trabajo remoto ha habido un incremento en las horas que en promedio que trabajamos al mes, es decir, los empleados al ya no tener que realizar viajes en transporte público, en su auto, en el que se pierde tiempo, pues prefieren invertir este tiempo que tienen ahora extra en realizar sus actividades laborales y se puede llegar a trabajar hasta 30 horas al mes. Para nosotros en IDC, el futuro de trabajo está basado en 3 diferentes dimensiones que combinan tanto el espacio físico de las empresas, los empleados y la cultura de los empleados. Comenzamos por el espacio. Es importante que en el futuro del trabajo las empresas puedan tener ambientes ideales para el trabajo remoto, es decir, que no importa si estás trabajando desde tu oficina, desde un café, desde tu casa, puedas tener acceso a toda la información que necesitas para realizar tu trabajo y también puedas compartir e interactuar con tus compañeros sin ninguna barrera, ¿no? En este sentido, lo que las empresas han estado invirtiendo para facilitar esto y también, por ejemplo, para la gestión de los clientes, ¿no? Se pueden instalar sistemas de automatización de gestión de clientes, algunos están basados en inteligencia artificial, los chatbots que pueden ayudar a resolver problemas que pueden tener los clientes o para tener un primer contacto con los clientes y no es necesario tal vez tener una persona siempre 100% dedicada a esto, ¿no? También la gestión de las operaciones y la interconectividad de los compañeros. Por la parte de fortaleza, esto tiene que ver cómo interactúan los empleados con las máquinas y con las computadoras. Esto tiene mucho que ver con los sectores que están más relacionados con la fabricación y con los trabajos físicos. Por ejemplo, aquí también viene la automatización de los clientes, pero también viene la gestión del conocimiento, es decir, que se pueda tener todo el conocimiento y toda la data que tienen las empresas en un sitio ordenado, que sea fácil de accesar, que sea fácil de consultar y que no haya ningún problema si se está consultando desde tu empresa o desde un lugar remoto. Y por último, la cultura consta en forjar las habilidades y experiencias de los trabajadores para poder
trabajar en conjunto con las máquinas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el manejo de recursos humanos, la gestión de capital humano, la agilidad organizacional, el espacio de trabajo interconectado y también la capacitación que se le da a los empleados para poder aprender a utilizar estas herramientas independientemente de en qué espacio físico estén trabajando. Y contestando también una pregunta que surgió hace rato en el stage, dependiendo de la vertical que estamos hablando, el tipo de industria, pues es diferente cómo van a estar invirtiendo, ¿no? Las verticales que están más relacionadas con el trabajo físico pueden estar invirtiendo en cuestiones de gestión del rendimiento operativo, simulación digital avanzada, robótica, que puede ayudar en la optimización de la fabricación o de la manufactura, mientras que, por ejemplo, verticales donde se tiene más contacto con el cliente y no se realizan actividades físicas o de transformación, se habla cuestiones del manejo automático de gestión de clientes, como ya lo mencioné hace rato, cuestiones de chatbots, inteligencia artificial, espacio colaborativo interconectado y algunas otras que permiten tener mucho más fácil acceso a los datos que tienen las empresas y que puedan responder más fácilmente a sus clientes. Por la parte de fortaleza, como ya le mencioné también hace unos momentos, tiene que ver con cómo se puede trabajar con las máquinas, con robótica colaborativa, automatización de las operaciones. Y finalmente en cultura tiene que ver con acciones específicas relacionadas con capacitación y crear una cultura específica para que los empleados puedan asimilar este trabajo en casa o este trabajo remoto. Ahora nos va a explicar Emilio el futuro sobre estos temas. Bueno, pues vamos a darle un giro a la charla y dejando atrás el tema de las 3 dimensiones, vamos a ver cuáles, digamos, serían las perspectivas en cuanto al gasto en tecnología para este año y para los próximos años, y qué es lo que estarían utilizando las diferentes verticales para impulsar su crecimiento, ¿no? Bajo este contexto y hablando del futuro inmediato, pues lo que podemos decir es que la seguridad sigue siendo la prioridad número 1 en términos de las iniciativas tecnológicas en 2022. Esto no es nuevo, sabemos que pues por lo menos en los últimos 5 años se ha mantenido esta primera mención dentro del tema de seguridad como la prioridad más importante para las empresas. Sin embargo, pues sí tenemos que acotar que pues este número de menciones que se presentaron durante este último estudio, pues son menores en relación con el estudio de 2021, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea menos importante este tema, más bien lo que significa pues es que la seguridad es parte y se está convirtiendo en parte pues prácticamente de todas las soluciones tecnológicas, ¿no? Hay, por otra parte, una iniciativa que, como mencionaba Alex Florian en la primera sesión, hay una iniciativa muy importante que tiene que ver con la TI híbrida y la gestión en la nube, ¿no? La realidad es que gran parte de las compañías se están moviendo mucho hacia el tema de la nube, están moviendo una cantidad importante de workloads y lo están haciendo de diferentes modalidades, ¿no? Esto está haciendo que la TI híbrida se esté convirtiendo en un estándar que muchas compañías están adoptando y que gran parte de las inversiones que estaremos viendo en infraestructura están asociadas a esta TI híbrida con una capa muy importante de gestión en la nube. Esto es muy importante porque servirá para tener la coordinación y ambientes donde hay 3 o 4 proveedores de nube diferentes dependiendo del workload. Será la realidad de los departamentos de I. Por ejemplo, en el último estudio que llevamos a cabo, pues detectamos que las empresas pueden tener de 3 y hasta 6 proveedores diferentes de cloud, incluyendo SaaS, IaaS y PaaS, ¿no? La verdad es que esta es una realidad que se tiene que mejorar para la gestión en la nube. Gracias. Después, en términos de importancia, como principales iniciativas de TI dentro de las organizaciones vienen, pues lo que ya comentábamos, las aplicaciones en la nube que van de la mano de la gestión, de su gestión propia.
Y por otra parte, pues viene otro elemento muy importante, otro componente muy importante dentro de las iniciativas, es la experiencia del cliente, ¿no? Los sistemas que tienen que ver con la experiencia del cliente, los CRMs o nueva generación de atención al cliente, se ubican como la tercera prioridad en términos tecnológicos, ¿no? Después de estas iniciativas viene el tema de movilidad. Bueno, uno podría pensar que toda la parte móvil ya no debería de tener una gran cantidad de emisiones, pero la realidad es que la plataforma móvil en muchas empresas e industrias tiene que modernizarse, ¿no? Por eso aparece, pues, dentro de las principales prioridades tecnológicas todavía, ¿no? Y bueno, y después viene una serie de iniciativas tecnológicas muy importantes también, que tienen que ver con la parte de los datos, todo lo que tiene que ver con data warehouse, la creación de data lakes, es una de las iniciativas más importantes también que detectamos para este 2022. Bueno, en la parte final, con la menor cantidad de menciones, pero no por ello menos importantes, están el tema de Big Data, la analítica, la parte de consolidación, pero lo que sí estamos viendo es un cambio sustancial, ¿no? Lo que obligará a la mayoría de los tomadores de decisiones dentro de los departamentos de TI a repensar cómo va a reestructurarse cada área, de cada una de sus áreas a partir de lo sucedido en 2021, ¿no? En 2021, la compra de soluciones de software en la modalidad on-premise, para nuestra sorpresa, pues creció. Esto es un poco sorprendente, pero la realidad es que aún con toda la oferta de nube que tiene México, que es bastante buena y amplia, pues las compañías siguen comprando software on-premise, ¿no? Principalmente yo diría que en las pymes, ¿no? Esto hace que gran parte de las inversiones que vamos a ver en 2022 van a estar basadas en una plataforma híbrida, como ya lo mencionábamos, no solo desde la perspectiva de la infraestructura, ¿no? Sino basada en servicios on-premise, en la convivencia con sistemas legados, y eso realmente va a estar redirigiendo pues gran parte de las inversiones que estaremos viendo en 2022. Esto obviamente pues va a tener un impacto muy importante en la parte del hardware, en la adquisición del hardware, en donde por otra parte pues en 2021 en todo lo que se refiere al concepto de cómputo tradicional, pues estuvimos viendo un crecimiento bastante acelerado, crecimiento de doble dígito impresionante en laptops, en PCs de escritorio, tal forma que pues este crecimiento se estuvo dando principalmente por temas de dispositivos as a service, de la modalidad de DaaS, pero también pues por este tema de que, bueno, ya incluso algunas organizaciones que incluso ya empezaron a regresar hacia fines de 2021. Pero para 2022, pues sí estamos viendo un panorama completamente diferente. En la parte del cómputo tradicional estaremos viendo un ligero retroceso, un decremento ya en global de todo el cómputo tradicional, un decremento del 1% en términos del revenue. Y destacar que, por ejemplo, dentro de la parte del hardware, el único componente, la única tecnología que vemos, el producto que vemos creciendo es la parte de multifuncionales láser de impresión, que por otra parte, pues han sufrido mucho durante, pues prácticamente todo lo que ha durado la pandemia. Los estaremos viendo nuevamente con un crecimiento muy seguramente a partir de la segunda mitad de 2022, impulsado principalmente por el tema del regreso a las oficinas, pero ya no precisamente con el objetivo principal de incrementar los volúmenes de impresión en las empresas, lo cual pues se ha reducido notablemente, sino más bien estos son dispositivos que se estarán utilizando principalmente para temas de digitalización y como, digamos, la apertura hacia la indexación de documentos, hacia la parte de digitalización de contenidos, hacia la parte de administración de este tipo de contenidos en la nube, ¿no? Ahí es donde estamos viendo el crecimiento que estaría impulsado por este tema de los multifuncionales en la parte de impresión, ¿no?
Y por lo que se refiere, bueno, pues al tema de aplicaciones, de software as a service y el tema de seguridad, pues como ya vimos, van a ser de las prioridades más importantes para las empresas y en donde estaremos viendo, pues, nuevamente crecimientos de doble dígito bastante fuertes, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, Arturo, por favor. Y bueno, en cuanto al crecimiento por verticales, pues igualmente creo que tenemos que separar muy bien lo que estaríamos viendo en 2022 y lo que vamos a presenciar durante de los próximos años. En cuanto a la inversión por verticales, estamos viendo un efecto de la digitalización de manera muy efectiva prácticamente en toda la economía, pero sí destacaría lo que está ocurriendo en el caso de 4 verticales, ¿no? En el caso de 4 verticales, por ejemplo, en el caso de la banca tradicionalmente es una gran compradora de tecnología. La banca y el comercio empezaron con los casos de uso que tienen que ver con la satisfacción del cliente, ¿no? Con el consumidor, con el usuario final. En esta lámina, pues lo que pueden ver ustedes son los casos de uso de tecnología que estaremos viendo en los próximos 4 años. En la parte de la banca y hablando única y exclusivamente, digamos, de 2022, pues lo que estaríamos viendo son casos de uso ligados a la prevención de fraudes, la optimización de la banca digital y la banca móvil. Y bueno, pues ante esto, pues hay una gran cantidad todavía de actividades por hacer pues dentro de la plataforma de la banca móvil, como ya vimos, ¿no? En la parte de manufactura, si separamos la manufactura en sus 2 grandes áreas, tanto la discreta como la de procesos, pues lo que vemos es que gran parte de los casos de uso que ahí aparecen, pues tienen que ver mucho con el manejo de inventarios, el extended supply chain, como predominantes tanto en la industria discreta como en la de procesos, ¿no? En el caso del manejo de inventarios, por ejemplo, podríamos estar viendo ya un crecimiento considerable del uso de tecnología como tecnología RFID, de identificación por radiofrecuencia, que durante mucho tiempo pues ha estado, digamos, esperando dar el salto hacia crecimientos cada vez mayores. En esta ocasión, pues la industria manufacturera podría estar empezando a tener un mayor crecimiento impulsado por este tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de verticales que no vemos aquí, pero que de cualquier forma son muy importantes, por ejemplo, en el caso del sector educativo, pues estaremos viendo la retención de estudiantes, continuaremos con estos temas de educación híbrida y la forma en cómo hasta el momento han trabajado, ¿no? De que en muchos de los casos, pues ha sido de manera remota y presencial combinada, ¿no? En el caso del sector gobierno, pues tal vez se verá la optimización de la plataforma de impuestos y aduanas y todo lo que tiene que ver con la captación de ingresos para el sector público, y es donde estaríamos viendo algo de inversión para la parte de gobierno, no tanto así para la parte de hardware, aunque por ejemplo hay rubros como el tema de la impresión, en donde sí estamos viendo todavía que el gobierno es bastante tradicional y es uno de los grandes consumidores todavía de volúmenes de impresión, ¿no? A plataformas financieras dentro del sector público, estaríamos esperando igualmente, por lo que ya comentaba, una modernización de su tecnología. Y pues por otra parte, en el sector salud, que también, pues digamos, ha sido uno de los motores durante la pandemia, que ha impulsado la adquisición de tecnología, pues igualmente lo veremos con importantes temas de modernización, ¿no? Bueno, esto es todo por lo que se refiere a esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, los voy a invitar a que pasemos a la parte de sessions para que elijan una de las sesiones que van a aparecer ahí, que tienen que ver con preguntas y respuestas relacionadas con las presentaciones que acabamos de dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.